si coincidimos los que lo hicieron con lo que vamos a encontrar. Muy bien, entonces vamos a mirar el ejercicio. Estábamos haciendo este 23. Ya habíamos hecho la primera pregunta, ya la habíamos resuelto. Ahora veamos la pregunta B. Recordando entonces que es una oficina de contadores ubicadas en el centro de la ciudad y acuden en promedio 2 personas por hora. Entonces recordemos que estamos viendo la distribución Poisson. La distribución Poisson tiene como palabra clave promedio o media. También nos pueden decir, en algunos casos nos pueden decir hasta valor esperado, pero lo más utilizado es la palabra promedio. Veamos la pregunta B. Dice, ¿qué probabilidad hay de que máximo lleguen 2 personas en 1 hora? ¿Sí? Máximo. Bien. Recordemos entonces que la palabra máximo, entonces vamos a hacerlo con Paint. Espero que estén viendo Paint en este momento. La probabilidad de que máximo lleguen 2 personas en 1 hora. Nos recuerda que esta palabra máximo o a lo máximo es la probabilidad de que sea menor o igual. Y dijimos que esta probabilidad es de las que más fácil se encuentra directamente en la tabla, porque entonces ahora pasemos a la tabla. Perdonen el jueguito. Acá está la tabla de la Poisson. Espero que estén viendo la tabla, ¿sí? Donde tenemos el valor esperado 2 y donde la probabilidad que nos está pidiendo en este caso, esta que está subrayando en amarillo, es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. O sea que en este caso la respuesta que nos están pidiendo es de 0.6767. O sea que nos están pidiendo la probabilidad del 67%. 67.67%. Muy bien. Entonces ahorita lo terminamos de resolver. Metemos este número por acá. 0.6767. Veamos entonces la otra pregunta que nos están haciendo. Veamos la otra pregunta que nos están haciendo. Y es la pregunta C. Dice, ¿qué probabilidad hay que acudan entre 6 y 10 personas en 1 hora? Acá la palabra clave, como dijimos, entre. ¿Qué quiere decir la palabra entre? Veamos, entre 6 y 10. Veamos entonces. Respondamos pues primero que todo, este es 0.6767. Nos da un 67.67%. Bien, nos están preguntando la probabilidad de que lleguen entre 6 y 10 personas a la oficina en 1 hora, pues. Vimos que la palabra entre nos indica que es la probabilidad de que las personas sean mayor o igual a 6, pero menores o iguales a 10. Vimos que la palabra entre es menor o igual en ambos casos. Y vimos la clase pasada que eso se resuelve con la ayuda del caso 6. ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve el caso 6? Chicos, ¿alguien que se acuerde cómo se resolvía el caso 6?
Caso 6. Hay que ir practicando eso, muchachos. El caso 6 nos dice, coja el mayor, que es 10, y le resta el número anterior del menor. ¿Cuál es el menor? 6. ¿Cuál es el número anterior de 6? El 5. Entonces es muy importante entonces acordarnos de este caso, porque esta es una de las que más van a preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos entre 6 y 10 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen entre 6 y 10 personas pues a la oficina? Dijimos que este es el caso 6 y el caso 6 nos dice, es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del anterior. Entonces simplemente vamos a tomar los valores de la tabla. Entonces la probabilidad de x menor o igual a 10 menos la probabilidad de x menor o igual a 5. Vamos a tomar los valores de la tabla. ¿Sí? ¿Qué valores vamos a tomar? Este, que es de 10, que ya nos dice que la probabilidad es de 1. Y el de 5, que es 0.9834. Son los dos valores que necesitamos para resolver el ejercicio. Listo. Entonces estos dos, 1 y 0.9834. Listo. Entonces vamos a terminarlo. Entonces, la probabilidad de x menor o igual a 10 es 1 y la probabilidad de x menor o igual a 5 es 0.9834. Eso nos está dando una probabilidad muy pequeña. Nos está dando, o sea que realmente es muy escaso, es apenas del 1%, no llega ni al 2%. Es muy escaso, muy raro, poco probable. Si a nosotros nos dicen que esa oficina trabaja 200 días al año y nos dicen cuántos días esperarían que se lleguen en una hora, o digamos 200 horas. En 200 horas, ¿cuántas veces puede ocurrir esto? Entonces, simplemente, si nos preguntan por ese valor esperado, recuerden que el valor esperado muchas veces necesitamos un n y esta p, probabilidad. Eso nos estaría diciendo que en 200 horas trabajadas, solamente 3.3 horas tendríamos esta situación, que llega entre 6 y 10 personas, ¿sí? Entonces miren que por eso es que esa probabilidad es muy pequeña. Estamos hablando de 200 horas. En 200 horas nosotros solo esperamos que suceda esto 3 veces. Para que vean pues cuando una probabilidad es pequeña, lo podemos asociar con un valor esperado y él nos va a dar la respuesta de que relativamente es un valor muy pequeño. Muy bien. Veamos otra pregunta. O vamos a hacer la pregunta interesante de este ejercicio. Ah, no, es que ya vienen las buenas, las interesantes. Veamos la pregunta D. ¿Qué probabilidad hay de que acudan 3 personas o menos en un lapso de 4 horas? Ojo, que vimos en la clase pasada también de la Poisson. Un hecho importante, y es que el promedio es proporcional en el tiempo o en el espacio. Ojo, en el enunciado nos hablan de que son 2 personas que llegan por hora. Y en este enunciado ya nos hablan de qué probabilidad hay de que acudan 3 personas o menos en un lapso de 4 horas. Ojo, nos cambiaron el tiempo.
¿sí? Ya son 4 horas. Y recuerde que llegan 2 personas en 1 hora. Muy bien. Y me están preguntando la probabilidad de que son 3 personas o menos. Muy bien. Entonces, pasemos. Y, bien. Doña Angie, si nos dicen que el tiempo ya es 4 horas, ¿cuál sería el promedio que esperamos en 4 horas que llegan clientes a la oficina? De 8 ¿Cuántos personas, clientes? 8 clientes. 8 clientes. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a Excel y recuerden que estamos trabajando inicialmente con el valor esperado de 2. Espero que estén viendo el archivo de Excel, ¿sí? ¿Están viendo el Sí, archivo de profe. Excel? Sí. Sí. Entonces miren que ya, en este caso, no estamos esperando 2 personas, sino que en 4 horas, 2 por 4, 8, estamos esperando que lleguen 8 personas en esas 4 horas. La probabilidad que nos están preguntando es la probabilidad de que sea menor o igual a 3. O sea que nos están preguntando esto. Voy a poner en otro color para que veamos que es distinto. Nos están preguntando la probabilidad de que 0.0424. Anotemos eso. Entonces, vamos a resolverlo, terminarlo en resolver en P. Muy bien. Entonces, terminemos, blanqueemos esto. Bien, entonces, recordemos en este ejercicio. Nos dicen en 4 horas, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 3 o menos? 3 o menos es menor o igual a 3. ¿Qué vimos de interesante en esta pregunta? Que ya simplemente hacemos una pequeña regla de 3, es muy sencillo. En 1 hora llegan 2 clientes. En 4 horas, ¿cuántos clientes llegan? ¿Sí? Entonces, en muchos casos, ese promedio nuevo lo encontramos con una regla de 3 simple. Entonces, vuelvo, repito, es muy fácil. En 1 hora, 2 clientes, 4 horas, pues simplemente era multiplicar por 4. Y sabemos que llegan 8 clientes en 4 horas. Ya vimos que en la tabla del 8, esa probabilidad es simplemente 0.0424. O sea que un 4.24%. Profe, Señora. ¿qué diferencia hay de una palabra? ¿Perdón? ¿Qué diferencia hay con la palabra de menos de tal número? X número. Bien. Si a mí Es que me yo, dicen cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 3 clientes, me estarían preguntando esto. Menos de 3 clientes. sí, ¿Sí? Pero aquí me están diciendo 3 o menos. Entonces, ese 3 o menos quiere decir que sea menor o igual. ¿Sí? no, bueno, Muy bien. La última pregunta nos dice, en 8 horas, esa es la pregunta que tenemos en el texto, en 8 horas, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen por lo menos 20 clientes? Esa es la pregunta que vamos a responder.
Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 8 horas lleguen por lo menos 20 clientes? Bien, voy a pasar a un pantallazo nuevo. Ojo, miren que ya nuevamente nos cambiaron. Inicialmente estábamos hablando de 1 hora. Ahora en el ejercicio anterior fueron 4 horas. Ahora nos están hablando de 8 horas. Entonces sigamos practicando pues la simple regla de 3. Podemos decir, si en 1 hora tenemos un promedio de 2 clientes, en 8 horas, ¿cuántos clientes? Entonces recuerden que eso se resuelve producto de medios sobre extremos. O sea que el nuevo valor sería 8 por 2, en este caso, dividido 1. Estamos esperando entonces que en un día laboral de 8 horas, a la oficina llegan ¿cuántos clientes? 16. Nos cambiaron el mu. O sea que también tenemos que ir nuevamente a la tabla de la Poisson. A la tabla de la Poisson. Y simplemente cambiarlo el valor de mu. Recuerden que estamos en la Poisson. Y nos van a preguntar, y vamos a necesitar en particular este número, para que lo tengamos presente. La probabilidad de que x sea menor o igual a 19, que es 0.8122. Vamos entonces a tener ese número de referencia, 0.8122. Listo. Entonces miren que es muy fácil, pues con el archivito simplemente es cambiar los valores de mu y ya tenemos la tabla para ese valor. Entonces terminemos el ejercicio. Estamos aquí otra vez en Paint, ¿sí? Entonces nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que por lo menos 20. Recuerden que la palabra por lo menos nosotros la asociamos con mayor o igual a 20. ¿Y qué nos decía este caso? ¿Cómo se resuelve probabilidad de x mayor o igual a 20? Cuando estudiamos este caso, la clase pasada nos decía, es 1 menos la probabilidad de x menor o igual al número anterior de 20. En este caso el número anterior de 20 era 19. Por eso escogimos ese valor en la tabla. Y entonces en este caso tenemos 1 menos la probabilidad de 19, que la buscamos en la tabla, que es de 0.8122. Y esto nos da en cálculos 0.1878. O sea que esa probabilidad es de un 18%. ¿Sí? No es una probabilidad pequeña, pero tampoco es una probabilidad alta, pues. ¿Sí? Muy bien. Con eso damos por terminado este ejercicio. ¿Y preguntas, inquietudes, jóvenes? Bien. Vamos a pasar entonces a la tercera distribución. Vamos a ver 4 distribuciones discretas en este capítulo.
Vamos a pasar a la tercera, la distribución hipergeométrica. Bien, ¿qué consultaron de la distribución hipergeométrica? Soy todo oídos. Soy todo oídos. Don Sebastián Valdés, ¿qué consultó? Don Sebastián. Profe, qué pena, yo no estaba en la clase pasada. Pero estaba la grabación. Muy bien. Cuando uno no está en la clase, sí se tiene que poner al día pues en las cosas. Muy bien. Don Neider, ¿qué investigó? Neider, ¿qué investigó? Doña Valentina, ¿qué consultó? Se le fue la onda. Bien, ¿alguien consultó? Pero yo consulté las características. ¿Qué característica encontraste? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, yo sí la escucho. Claro. Es que el internet está un poquito mal. ¿Qué característica encontraste? Encontré 4. La primera es, Sí. al realizar un experimento con este tipo de distribución, se esperan 2 tipos de resultados. Otra es, las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados no son constantes. Sí, muy bien. Otra es, cada ensayo o repetición del experimento no es independiente a los demás. Sí. Y la última es el número de repeticiones del experimento, n, es constante. Muy bien. Muy bien. Vamos a traducirlo pues un poquitico más a nuestro lenguaje más cotidiano de nosotros. Veamos pues entonces qué características tiene una hipergeométrica que obviamente hay que empezar a distinguir. Una, tú la mencionaste al principio, que es muy importante. Entonces veamos la distribución hipergeométrica. Muy bien. Inclusive, no vamos a mencionar 4, simplemente vamos a mencionar 3 para no enredarnos más la cosa. La primera característica importante que nos menciona la hipergeométrica es que los resultados, o sea, los ensayos, solo pueden tener 2 resultados posibles. O sea que en esto se parece a la binomial. Ojo, en esta parte es similar a la binomial. O sea que aquí le podemos decir bueno o malo. Ganó o perdió. ¿Tiene o no tiene? Bien. En esta parte, entonces, vuelvo y repito, en esta característica es igual a la binomial, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente en la binomial? La segunda característica. En la binomial nos decían que los ensayos son independientes. Acá nos dice que los ensayos son dependientes. Son dependientes. Bien, ¿qué hace esa característica de que sean dependientes versus independientes? La tercera. En la tercera, cuando estábamos viendo la binomial, decía que la probabilidad de éxito era constante, era la misma. O sea, decíamos, el 40%
de los días en nublado. Entonces ahí estamos asumiendo que todos los días tenía una probabilidad del 40%. O sea, la probabilidad de éxito era constante. Al ser dependiente, ya simplemente la probabilidad de éxito no es constante. Entonces, obviamente, en esta primera característica se parece a la binomial, pero en estas dos características ya no se parece a la normal. Y eso nos da la razón de ser de estudiar la hipergeométrica. Que ahorita cuando damos las palabras claves, se van a acordar mucho del capítulo anterior. En el capítulo anterior trabajamos sucesos que son, obviamente, si uno los pone a ver, son distribución hipergeométrica. Muy bien. Cuando teníamos los ejemplos de los sucesos dependientes, esos sucesos dependientes, como vamos a ver, se regían por la distribución hipergeométrica. Muy bien. ¿Quién más consultó? ¿Qué palabras claves encontraron? ¿Qué palabras claves? Profe, pues, la palabra clave que yo encontré sería probabilidad de que. No. Palabras claves que nos ayudan a identificar la distribución. ¿Qué palabras claves encontraron? A ver. ¿O qué tenemos que conocer pues de una distribución hipergeométrica? A ver si de pronto por ese lado lo entienden. ¿Qué nos tienen que suministrar en una distribución hipergeométrica? ¿Alguien encontró eso? Muy bien. Entonces vamos a mirarlo pues en las palabras claves. Una de las cosas que nos va a ayudar a ubicar esta distribución, como en todas que venimos hablando, son las palabras claves. Hagamos un repaso para que nos acordemos. En la binomial mencionamos que eran dos. ¿Cuáles eran las dos palabras claves con que identificamos una distribución binomial? ¿Cuáles son las palabras claves de la binomial? Chicos, eso ya es repaso. Doña Luisa. Palabras claves de una binomial. Santiago, ¿cuáles son las palabras claves de una binomial? Natalie y Guita. Natalia y Guita, ¿cuáles son las palabras claves de una binomial? El número de ensayos y la probabilidad de éxito. Exactamente. N y P. O sea, el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Entonces, repaso, muchachos. Bien, en la Poisson, ¿cuántas palabras claves tenemos? Una. Una. ¿Cuál es la palabra clave? Promedio. Promedio. Que lo identificamos con mu. Bien, en la hipergeométrica, vamos a identificar son cuatro palabras claves. Cuatro palabras claves que nos tienen que mencionar en el ejercicio. La primera, un N mayúscula. ¿Qué representa el N mayúscula? El tamaño de la población.
el tamaño de la población. Bien, la segunda letra cambian muchos en muchos libros. Ahí sí tenemos un problema aquí los estadísticos, y es que no nos ponemos de acuerdo en la letra. Hay libros que mencionan S, hay otros que mencionan K y otros que mencionan inclusive otra cosa. Nosotros vamos a utilizar K. Simplemente K, porque ya también veníamos trabajando con ese concepto de K. K es el número de éxitos en la población. El número de éxitos en la población. Segunda palabra, nos tienen que decir, ojo, número de éxitos. Número de éxitos en la población. La tercera palabra que nos tienen que mencionar en la distribución hipermétrica es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Y por último, X es el número de éxitos en la muestra. Número de éxitos en la muestra. Muy bien. Entonces, volvamos a ver estas 4 palabras que van a ser muy importantes, identificarlas en un ejercicio de la hipermétrica. Y es las 4 palabras. Nos tienen que dar el tamaño de la población. Generalmente ese tamaño de población tiene una característica. Realmente es un número pequeño. Nosotros no podemos hablar que de una población de 2 millones, pues no, eso ya se nos escapa de una hipermétrica. No hay ni calculadora pues que resuelva un ejercicio con ese tamaño. Este realmente es un tamaño pequeño. ¿Sí? K, nos tienen que hablar del número de éxitos en la población. N, tamaño de la muestra. Y X, el número de éxitos en la muestra. Entonces, esta es una distribución que tiene muchas palabras claves. A diferencia de estas 2 primeras que simplemente eran 2 y 1, esta tiene bastante. Veamos entonces un ejercicio dentro del taller que se acomode a la distribución hipergeométrica para que lo ubiquemos, para que empecemos a identificar, pues. Entonces, espero que estén viendo el archivo de Word. Y busquemos uno de los ejercicios que se acomoda a la hipermétrica. Este. Veamos el 44. Dice así: el despacho de abogados Hagen & Hagen se localiza en el centro de Cincinnati. La empresa tiene 10 socios, ¿sí? 7 viven en el estado de Ohio y 3 viven en el norte de Kentucky. La señora Wendy Hagen, la gerente, desea nombrar un comité de 3 socios que estudien la posibilidad de mudar el despacho al norte de Kentucky. Si el comité se selecciona entre los 10 socios, ¿cuál es la probabilidad de que un miembro del comité viva en el norte de Kentucky y los otros en Ohio? Muy bien. Entonces, volvamos a leer el ejercicio. Dice que la empresa tiene 10 socios.
7 nos dicen que viven en un estado y 3 viven en el norte de Kentucky. La señora nos dice que va a nombrar un comité de 3 socios que estudien la posibilidad de mudar el despacho al norte de Kentucky. Si el comité se selecciona al azar entre los 10 socios, ¿cuál es la probabilidad de que un miembro del comité viva en el norte de Kentucky? Y nosotros en el estado de Ohio. Veamos pues entonces cómo se resuelve este problema. Cómo se plantea, primero que todo, como una hipergeométrica. Veamos pues, espero pues que estén viendo el DP. Bien, lo primero que tenemos que identificar es el tamaño de la población. ¿Cómo se distingue el tamaño de población? Muchas veces es fácil. El mayor valor que nos dicen en el enunciado. En este enunciado que estamos hablando con los socios de la firma, ¿cuántos socios tiene la firma? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos socios? 10 socios. Tiene 10 socios. Bien, lo otro que es fácil de distinguir en este problema es cuál va a ser el tamaño de la muestra. Bien, el tamaño de la muestra no lo dicen cuando nos dicen que la señora Hagen va a nombrar un comité. Y el tamaño del comité, ¿de cuántos socios lo va a conformar? Si se acuerdan el enunciado. ¿Cuántos socios van a conformar el comité que va a estudiar? 3. 3 socios. Bien. Acá, recordemos que acá es el número de éxitos en la población. Y X, recordemos que es el número de éxitos en la muestra. Bien. ¿Quiénes son los éxitos? Bien, los éxitos nos lo dice la categoría de éxitos, nos lo dice la pregunta. ¿En quién estamos interesados en la pregunta? ¿En los que viven en Ohio o en el norte de Kentucky? Aquí tenemos dos opciones. Nos pueden preguntar por personas que viven en el estado de Ohio o que vivan en el norte de Kentucky. ¿Sí? Depende de la pregunta, depende de lo que nos pregunten. Si nos preguntan si estamos interesados en las personas que viven en el norte de Kentucky, van a ser los éxitos. Y lo vamos a resolver así. Resulta que en la pregunta nos dice que cuál es la probabilidad de que en el comité haya una persona que viva en el norte de Kentucky. Entonces, como estamos interesados en conocer cuál es la probabilidad de que haya una persona que viva en el norte de Kentucky, la categoría de éxitos en este ejercicio son las personas que viven en el norte de Kentucky. Bien,
en el enunciado del problema, ¿cuántas personas nos dicen que viven en el norte de Kentucky? De los socios, ¿cuántos viven en el norte de Kentucky? ¿Se acuerdan? 7. Entonces volvamos a mirarlo. 3. Vamos a mirar. Para que todos lo miren. Volvamos a leerlo. Dice, el despacho de abogados que se localiza en el centro de Cincinnati tiene 10 socios. Ya sabemos que los 10 socios es el tamaño de la población. 7 viven en Ohio y 3 en el norte de Kentucky. ¿Sí? La gerente desea nombrar un comité de 3 socios. Entonces, ahí fue donde sacamos el tamaño de la muestra. Si el comité se selecciona al azar entre los 10 socios, ¿cuál es la probabilidad de que un miembro del comité viva en el norte de Kentucky? Entonces, miren que aquí están muy interesados en una persona del comité que vive en el norte de Kentucky. ¿Nos pudieron haber preguntado por los de Ohio? Sí, claro. Pero acá estamos interesados en los que viven en el norte de Kentucky. Entonces, ahora sí volvamos al ejercicio, al planteamiento que teníamos. ¿Cuántos viven en el norte de Kentucky? Digamos que 3 socios viven en el norte de Kentucky. ¿Y cuántos estamos interesados en la probabilidad? En encontrar 1. Entonces, en resumen, N, el tamaño de la población son 10 socios. N, el tamaño de la muestra son 3 socios. En este caso estamos interesados en los socios que viven en el norte de Kentucky, entonces el número de éxitos en la población. La compañía tiene 3 socios que viven en el norte de Kentucky. Y en este caso nos están preguntando que cuál es la probabilidad que en ese comité haya una persona que viva en el norte de Kentucky. Muy bien, vamos a mirar entonces a continuación con qué fórmula se resuelve estos problemas y con qué fórmula es que se trabaja en Excel. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, la fórmula nos dice así. Si yo quiero encontrar el valor de un X1, nos dice, ojo, esto trabaja con, a ver si se acuerdan, este es el símbolo de ¿qué, muchachos? Combinaciones. Combinaciones. No se inventen la rayita de la división por ningún lado. Las combinaciones no tienen raya. Son las combinaciones de K en X1 por las combinaciones de N menos K, N menos X1. Y abajo es la combinación de N mayúscula sobre N minúscula. Si nosotros fuéramos a resolver este problema con la calculadora, tendríamos que resolver de la siguiente manera. ¿Cuánto vale K en este ejercicio? Son los 3 socios que viven en el norte de Kentucky. K es 3. ¿Cuánto vale X1? 1. ¿Cuánto vale N? 10. ¿Sí? ¿Y cuánto vale N minúscula? 3. Si nosotros fuéramos a resolver este problema, tendríamos que decir, combinación de K, ¿cuánto vale K? 3. ¿Cuánto vale X1?
1. Multiplicado por, borremos esto para que no nos estorbe mucho acá. Listo. Ahora sí, sigamos escribiendo. N sería 10 menos K, que es 3, eso nos da 7. Y N minúscula, que es 3 menos 1, nos da 2, sobre N mayúscula, que es 10, sobre N minúscula, que sería 3. Tendríamos que hacer estas combinaciones en la calculadora y nos daría la respuesta. Pero veamos que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el archivo. ¿Dónde vamos a buscar esto en el archivo de Excel? Veámoslo. En esta primera página de la binomial, al lado derecho de la binomial, ustedes tienen la hipergeométrica. ¿Sí? Bien. Los casos de la hipergeométrica también se resuelven iguales. Ahorita ponemos eso. También se resuelven igual a los casos de la binomial y la Poisson. ¿Sí? O sea que esta también le vamos a dar el mismo manejo. Son los mismos casos. Entonces, miren lo que nos preguntan. Lo primero que nos pregunta acá, ojo, solamente se ingresan los valores de color gris. Solamente vamos a cambiar estos 3 valores en el problema. ¿Cuántos éxitos teníamos en la población en este ejercicio? Chicos, ¿cuántos socios? 3. 3. ¿Cuál era el tamaño de la población? 10. 10. ¿Y cuál era el tamaño de la muestra? 3. 3. ¿Qué nos están preguntando? La probabilidad de que un socio viva ¿en qué? En el norte de Kentucky. Ahí tenemos esa probabilidad. La probabilidad de que un socio viva en el norte de Kentucky es 0.525. ¿Sí? Listo. Ya tenemos la solución. Vea, es que ya tenemos esta ayuda que nos sirve mucho. Entonces, en este caso, la pregunta que nos están haciendo es que ¿cuál es la probabilidad de que un socio viva en el norte de Kentucky? Ya la tenemos. 0.525. 52.5%. ¿Sí? Muy bien. Eso fue lo que nos dio, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Muy bien. Ahora veamos la segunda pregunta que nos hace el ejercicio. Que por lo menos un miembro viva en el comité. Por lo menos un miembro del comité, coma, aquí debería ser una coma. Pongámosle la coma, pues. Viva en el norte de Kentucky. Entonces vamos a resolver esa pregunta. Bien. Probabilidad de que por lo menos uno viva en el norte de Kentucky. Recuerden que la probabilidad por lo menos, ¿qué significa? Significa la probabilidad de que sea ¿qué?
mayor o igual a 1. Entonces vuelvo y repito. Los casos de la hipergeométrica se manejan también igual a los casos de la binomial y Poisson. La probabilidad mayor o igual a 1. Mencionamos que cómo se resuelve. Muy sencillo. Es 1 menos la probabilidad de x menor o igual al número anterior. Entonces vamos a mirar en la tabla cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. O sea, en otras palabras, que ninguno viva en el norte de Kentucky. Vamos a mirarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 0? Nos están preguntando por esta. Punto 29, 167. ¿Listo? Entonces respondamos eso. Entonces la probabilidad de 0, menor o igual a 0, es 0.29, 167. Luego la respuesta es 0.70, 833. O sea que tenemos una probabilidad del 70.83% de que por lo menos uno viva en el norte de Kentucky. O sea que tenemos una probabilidad del 70% de que en ese comité viva por lo menos una persona que viva en el norte de Kentucky. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Porque esto con ejemplos es que vamos haciendo, cogiendo experiencia. Bien, este que me gusta. Vamos a hacer este 47. Dice así. De una lista de 15 estados de Estados Unidos, 5 de ellos no tienen costa. 5 de ellos no tienen costa sobre el océano. Suponga que se seleccionan 3 estados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los estados seleccionados tenga costa? ¿Sí? Muy bien. Entonces miremos. ¿Por qué es hipergeométrica? Muy sencillo. Porque simplemente nos dicen o tiene costa o no tiene costa. ¿Sí? Nos dicen, entonces, busquemos acá cuáles son las palabras claves. En este ejercicio, ¿cuál sería el tamaño de la población? ¿Cuál sería el tamaño de la población? 15. 15. Entonces, podemos decir que n es igual a 15. 15 estados. Bien, pregunta, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? 3. Suponga que se seleccionan 3 estados al azar. Aquí cuando nos dicen que se escogieron 3 estados al azar, nos están diciendo que ese es el tamaño de la muestra. 3 estados. Dice la muestra. Ojo. ¿Quién será K? ¿Cuánto vale K? 5. 5.
Entonces, ¿qué dicen? Ojo con los enunciados del problema. Por eso es que me gusta a mí este enunciado del problema. Ojo. ¿Quién va a definir K? K me lo define la pregunta. La pregunta. En la pregunta estamos hablando de qué estados. Los que tienen o los que no tienen costa. La pregunta. En la pregunta A. Los que tienen. Los que tienen. Ojo. Este dato es muy importante. ¿Quién me va a definir quién es la categoría de éxitos? La pregunta. En la pregunta, miren que estamos interesados en los que tienen ¿qué? Costa. ¿Sí? Entonces, ojo, acá son los estados que tienen costa. ¿Y cuántos estados tienen costa? Diez. 10. Ojo. Ojo con el enunciado. En el enunciado nos dicen quiénes son los que no tienen costa. Pero recordemos que esto tiene dos resultados posibles. Los estados que tienen costa y los estados que no tienen ¿qué? Costa. Entonces, en este caso, si decimos que son 15 estados y 5 no tienen costa, obviamente por diferencia, 10 no tienen, perdón, 10 tienen costa. ¿Sí? Y en la pregunta A, ¿sí? ¿Cuánto nos valdría X? En la pregunta A, vamos a ponerlo aquí A. En la pregunta A, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, muchachos? 3. No, Los 3, ¿no? no. La palabra ninguno, ¿con qué número lo asocian ustedes? Con 0, no. Con 0. Lo que nos está preguntando acá es que 0 estados tengan costa. O sea, que en otras palabras, lo que nos están preguntando aquí es la probabilidad de que X igual a 0. Apunten esa primera pregunta, porque ahorita la vamos a responder. Probabilidad de X igual a 0. Entonces volvamos a mirar pues el ejercicio, por eso es que les decía que este ejercicio me gusta mucho, para que ustedes se den cuenta que a veces, ¿quién va a definir K? ¿Quién va a definir qué es los éxitos? La pregunta, no el enunciado. Es la pregunta la que me va a definir quiénes los éxitos. Ojo ahí. Entonces volvamos a leer un pequeño enunciado de 3 renglones y para que vean todo lo que nos trae de enseñanza. De una lista de 15 estados de Estados Unidos, 5 de ellos no tienen costa sobre el océano. Suponga, aquí vamos a ponerle punto. Suponga que se seleccionan 3 estados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que A, ninguno de los estados seleccionados tengan costa? Entonces volvamos a repasar. El tamaño de la población es fácil, son 15 estados. Es el valor más alto que aparece en el enunciado. Acá cuando nos dice que suponga que se seleccionan 3 estados al azar, ya nos están diciendo que cuál es N. N son 3 estados. Pero acá lo interesante, y vuelvo y repito, es la definición de K. ¿Quiénes son los éxitos en la población? En este caso, los éxitos de la población son los estados que tienen costa. ¿Cómo lo sacamos? Muy sencillo. Sabemos que son 15 estados
y 5 de ellos no tienen costa. O sea que los otros 10 estados sí tienen costa. En la primera pregunta nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que ninguno de los estados seleccionados tenga costa. O sea que en la primera pregunta vamos a responder la pregunta X igual a 0. Veamos en la pregunta B cuál es lo que nos están preguntando. Exactamente 1 tenga costa. O sea que simplemente nos están preguntando ahí la probabilidad de que X sea igual a ¿qué? Exactamente un estado tenga costa. Y en la pregunta C, por lo menos un estado seleccionado tenga costa. Entonces nos te están preguntando si es por lo menos 1. Nos están preguntando la probabilidad de que X sea ¿qué? Mayor o igual a 1. Entonces, vamos a tomar los datos. N es igual a 15. N es igual a 3 menor. K es 10. Y veamos con la ayuda de Excel cómo respondemos a esas preguntas. Muy bien. Probabilidad de X igual a 0. Veamos la probabilidad de X igual a 1 y la probabilidad de que X sea por lo menos 1. Veamos eso. Listo. Muy bien. Vamos para Excel. Bien. En este ejercicio, ¿cuántos son los éxitos de la población? ¿Cuántos fueron los éxitos? 10. Los 10 estados que tienen ¿qué? Costa. 15. El Ahí va tamaño de la 15. población. 15. 3. 15. Ujú. ¿De cuánto es el tamaño de la muestra? 3. 3. ¿Qué nos estaban preguntando? En la primera pregunta, esta es la A. La probabilidad de X igual a 0, o sea que es de un 2%, 2.19%. En la pregunta B, es la probabilidad de que tengamos un estado que tenga costa, o sea que estamos hablando de este valor, 0.2197, o sea que estamos hablando de 0.917. Y veamos la otra, ¿de cuánto es? ¿Cuál sería la última pregunta ahí? Veámoslo con la ayuda de P. Tengamos presente este valor para resolver el ejercicio. Ahorita lo tenemos anotado. Listo. Entonces vamos a resumirlo pues con P los resultados. Entonces hagamos el resumen de este ejercicio. Dijimos que N eran 15 estados. N son 3 estados los que se escogen de muestra. K, ya dijimos que son 10 estados los que tienen costa. Entonces dijimos, la primera pregunta es que ninguno, 0, ninguno tiene costa. Dijimos que esa probabilidad, ahí se me olvidó, era punto que, así, 0.0219. La otra, de que tengamos un estado con costa, eso da 0.21 y algo, 21%. 97.
Listo. Ahora la pregunta es que es la que me interesa. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos tenga costa? 1. Entonces ya sabemos que la probabilidad nuevamente de x por lo menos es mayor o igual a 1. Y ya este caso es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 0. Y ese menor o igual a 0 es la misma probabilidad de esto. En este caso, 0.2119. Y esa diferencia nos da 0.9781. O sea que tenemos un 97.81%. Muy bien. Y ese es ya el resultado del problema. Entonces, lo importante acá era la enseñanza de que la pregunta, ojo, es la que nos define quién es K. O sea, que nos pueden de pronto en el enunciado no mencionarnos directamente K, sino que lo que nos mencionan directamente es N menos K. ¿Sí? Que en este caso eran 5. Los 5 estados que no tenían ¿qué? Tenían costa. Ojo. Entonces hay que estar muy pendiente de la pregunta. La pregunta es la que nos va a definir quién va a ser K. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Vamos a hacer un ejercicio que no está en el taller, que de pronto sí tuvimos la oportunidad, no me acuerdo, no creo. O por lo menos en alguna clase lo mencionamos sobre el viejo baloto. El viejo baloto, vamos a ver que sigue una distribución hipergeométrica. Inclusive el nuevo baloto en una parte sigue la distribución hipergeométrica. En una parte. Claro. El nuevo tiene parte de una hipergeométrica. Parte. Bien. Vamos a hablar pues del viejo baloto. En el viejo baloto nos decían que participaban 45 números o 45 balotas. En cada sorteo del viejo y el nuevo, no, del nuevo, del viejo, se extraían 6 números. O sea, 6 balotas. Usted o el apostador escogía 6 números. ¿Sí? O sea que tenía 6 números elegidos. Entonces veamos 2 preguntas. Una, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona se ganara el baloto? En otras palabras, ganase el gordo. Y la otra, la probabilidad de tener 3 aciertos. ¿Qué pasaba si uno tenía 3 aciertos en el baloto? Pues muy sencillo. Si uno tenía 3 aciertos, simplemente libraba el baloto. La probabilidad de que x igual a 3 libraba el baloto. Entonces vamos a repasar pues para mirarlo en el ejercicio.
en el ejercicio, en la tabla, cómo se va a resolver esto. Vamos a hablar del viejo baloto. Vuelvo y repito, el nuevo baloto tiene parte de una hipergeométrica, parte. O sea, tiene dos combinaciones, hipergeométrica y otra. En el viejo baloto nos decían que participaban 45 números, en el nuevo participan 43. Pero en el viejo 45, en cada sorteo se escogen 6 balotas, o se escogían 6 balotas. Usted escogía 6 números, o sea, esos son los éxitos. Y para ganarse el baloto, usted tenía que coger los 6. Pero para librar el baloto, usted tenía que coger solamente 3. Vamos a mirar entonces, con la ayuda del archivo de Excel, cuánto nos da cada una de estas respuestas. Veamos pues con la ayuda del archivo de Excel. ¿Cómo alimentamos en este caso el archivo de Excel? Esto es lo importante. Pregunta, ¿cuántos éxitos dijimos que había en la población? A ver si lo cogieron rápido. ¿Cuántos éxitos? 6. 6. ¿Cuál era el tamaño de la población? 45. 45. ¿De cuánto era el tamaño de la muestra? De 6. De 6. Lo que nos están preguntando inicialmente es este. La voy a poner más grandecita. La probabilidad de ganarse el baloto es esta. Miren, la probabilidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? O sea, que miren que la probabilidad era muy pequeña. Les cuento, en el nuevo baloto es peor. La probabilidad es menor, para que sepan. O sea, que en el nuevo baloto esto se hace más pequeño. ¿Sí? Pero miremos, entonces ya tenemos que la primera es punto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.22. Pero veamos cuál es la probabilidad de librar el baloto. ¿Cuál es la probabilidad de librar el viejo baloto? Es esta. Que si lo leemos en porcentaje, ¿cuánto nos da eso en porcentaje? $2.24%. Muy bien. Entonces, volvamos a dar la respuesta acá. Entonces, dijimos que la probabilidad de ganar el baloto es 1.22 por E a la menos 7. Si fuéramos a ponerle en notación científica, es E a la menos 7. Ya sabemos que eso nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.22. ¿Qué nos está diciendo eso? Que realmente es muy difícil ganarse el baloto. Si este es difícil, el nuevo todavía es más difícil, para que sepan. Pero la probabilidad de librar el baloto era 0.0224. O sea que estamos hablando de un 2.24%. Listo. Entonces, veamos esto. Nos dice, tenemos el viejo baloto. ¿Cuál es la probabilidad de que se gane el gordo? Sabiendo que N mayúscula es 45, N minúscula es 6, K es 6 y X en este caso es 6. La probabilidad de ganarse el baloto es relativamente muy pequeña. ¿Y cuál es la probabilidad de librar el baloto? El baloto anteriormente se libraba
al tener 3 aciertos. Esto es lo que en parte en el nuevo baloto mejoraron un poco. La gente puede librar más fácil el baloto en el nuevo, pero ganárselo más difícil. Librar el baloto era tener 3 aciertos y nos representaba 2.24. Muy bien, vamos a responder las siguientes preguntas también con el baloto. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de ganar plata en el baloto? En el viejo baloto. Esa es una pregunta que vamos a responder. Y la pregunta D es: ¿cuántos aciertos se esperaba tener en cada sorteo? Y vamos a hacer otra pregunta ahí. Si una persona jugaba el baloto o juega el baloto, o jugaba porque estamos hablando en pasado, porque esto es viejo. Si una persona jugaba cada sorteo del baloto en el año, si entonces digamos la pregunta es: ¿cuántos balotos se espera o se esperaba que librara un jugador que juega todo el año? Bien, entonces vamos a responder a la pregunta. Bien, entonces vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de ganar plata en el baloto, en el viejo baloto? ¿Cuántos aciertos se esperaban tener en cada sorteo? ¿Y cuántos balotos se esperaban que librara un jugador que juega todo el año? Vamos a plantear la pregunta C. En el viejo baloto, para ganar plata, usted tenía que tener mayor o igual que 4. mayor o igual a 4. Porque 3 no gana plata, usted libraba, o sea, no ganaba, usted libraba. Bien, ojo, mayor o igual a 4, ¿qué dijimos? Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a la anterior. Entonces vamos a mirar en este ejercicio cuánto es esto. Entonces pasémonos nuevamente al archivo de Excel. Porque mayor o igual a 4. ¿Y qué? Ya le voy a decir. Veamos el resultado. Menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Apuntemos este dato. .98.99861. Muy bien. ¿Quién me estaba preguntando? ¿Quién era la inquietud? Que porque mayor o igual a 4. Muy bien. En el baloto, si usted tenía un acierto, no ganaba plata. Si usted tenía 2 aciertos, no ganaba plata. Si usted tiene 3 aciertos, digamos, no gana plata, simplemente libraba, ¿sí? Pero no ganaba plata. A partir de 4 aciertos, 5 y 6, usted sí ganaba plata. Es decir, si usted tenía 4 aciertos, se podía estar ganando más o menos unos 100.000, alrededor de 100.000 pesos. O sea, si usted tenía 4 aciertos,
usted se ganaba 100.000 pesos. Si usted tenía por ahí 5 aciertos, se ganaba por ahí 2 o 3 millones de pesos. Y si usted cogía los 6, pues dependía del acumulado. Hubo acumulados hasta de 130.000 millones de pesos. 130.000 millones de pesos. Imagínese usted con 130.000 millones de pesos. 130.000 millones de pesos y llega el socio papá gobierno, 130.000, y papá gobierno le puede estar arrancando el 30% así de entrada facilito, le quita alrededor de 39.000 millones de pesos, hasta más. Sin apostar un peso, papá gobierno ya se hizo de usted 39.000 millones de pesos. Pero bien, es a partir de 4, vuelvo, repito, que usted ganaba, o sea, por eso era que mayor o igual a 4. Ah, recuerde que esto es probabilidad clásica. Probabilidad clásica, usted tiene que saber del baloto para poder encontrar estas respuestas. Pero aquí lo estamos encontrando. 1 menos la probabilidad X menor o igual a 3. Dijimos que la probabilidad X menor o igual a 3 es 0.99861. Lo buscamos en la tabla. Y la probabilidad de librar el baloto era, perdón, de librar el baloto no, de ganar plata en el baloto era esto. O sea que no llega ni siquiera al 1%. Es que ni siquiera es el 0.139% de ganar plata en el baloto. Difícil, ¿sí? Muy bien. Ahora la pregunta interesante, ojo, es la pregunta de ¿cuántos aciertos se esperaba tener en cada sorteo? ¿Sí? Y tengamos presente la pregunta E más adelante. ¿Cuántos balotos se esperaba que librara un jugador que juega todo el año? ¿Sí? Muy bien. La pregunta D no tiene que ver con probabilidades. ¿Cuál es la palabra clave? Se esperaba. Entonces vamos a mirar el valor esperado de la hipergeométrica. ¿Alguien consultó la fórmula? Eso es la consulta, ¿no? Profe, la mía dice que es n por m dividido n mayúscula. Muy bien. Traducido en nuestra literatura, en los que estamos trabajando, es el tamaño de la muestra por el número de éxitos en la población sobre el tamaño de la muestra, sobre el tamaño de la población. Te vuelvo, repito, es el tamaño de la muestra por el número de éxitos dividido el tamaño de la población. En este caso, vamos a hacerlo. ¿Cuál era el tamaño de la muestra? ¿Cuántas balotas se sacan por sorteo? 6. ¿Cuántos números le apostaba yo a cada sorteo? ¿Cuántos números tenía a favor? 6. ¿Cuántas balotas juegan en total o jugaban en total? 45. Entonces, la respuesta es 36 sobre 45. Nos daba que el valor esperado no llegaba ni a tener un acierto. O sea, ni siquiera un acierto. O sea, que era muy normal que usted jugaba el baloto, iba a comparar su boleto y no cogía ni uno. Eso era lo que se esperaba, que usted no cogiera ni uno. No llegaba a uno.
¿Sí? Muy bien. Eso lo vamos a ver. Y miren pues que acá en el programa pues ya está calculado. No se los mostré, pero aquí está calculadito. Valor esperado. Véanlo acá. Inclusive, yo no los puse a consultar la varianza porque la fórmula es supremamente larga. ¿Sí? Se utiliza muy poquito. Lo que más nos va a interesar ahí es el valor esperado. La varianza no, pero ahí lo tienen. También si quieren la varianza y obviamente la desviación está. O sea que en este caso no se esperaba ni siquiera tener un acierto. Ahora la pregunta D, que es la que nos interesa. La última, perdón. En la E nos decía, ¿cuántos balotos se espera que libraba una persona que juega todo el año? Ojo, mencionamos una cosa muy importante. ¿Cuál es el valor esperado más utilizado que vamos a hacer en el semestre? El de la binomial. Y el de la binomial, recordemos que la fórmula es n por p. O sea que necesitamos un n y un p. Yo les voy a dar el p. Recuerden que la pregunta era que libraban. Y encontramos que la probabilidad de librar un baloto era de 0.0224. O sea que ya tenemos el p. ¿Cuál es la probabilidad de librar el baloto? El 2.24%. Esta ya la tenemos. No se está viendo pan. ¿Qué? No se está viendo pan. Listo. Entonces vamos a mirar. Y ahora sí. Ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces vuelvo, repito. Uno de los mayores valores esperados, el más utilizado, es el de la binomial. El de la binomial es n por p. ¿Sí? N por p. En este caso dijimos, ¿cuántos balotos se esperan librar durante todo el año? Entonces, en este caso, necesitábamos la probabilidad o el porcentaje de librar y ya lo calculamos en una anterior pregunta. Era el 0.0224, o sea, el 2,24%. Esto ya lo habíamos calculado, ¿sí? Ahora la pregunta es si el baloto juega 2 veces por semana. ¿Cuántos sorteos del baloto se hacen en el año? Chicos, pregunta por cultura general. Vuelvo y repito, si se hacen 2 por semana, ¿cuántos sorteos se hacen en el año? En otras palabras, ¿cuántas semanas tiene el año, muchachos? Serían como 104, ¿no? 104. Muy bien. Hay gente que todavía está convencido que el año tiene 48 semanas. Bórrense de ese error. El año no tiene 48 semanas. ¿El año tiene cuántas semanas? 52 semanas. Por 2, 104. Bien. Muy importante este dato porque hay gente que todavía está convencida a esta altura del partido que el año tiene 48 semanas. Es que es más fácil multiplicar que dividir. Hay gente que hace esta cuenta. 4 semanas tiene el mes por 12, 48. Error. Lo que tienen que hacer, vuelvo y repito, es dividir. Este dato no lo necesita uno tener en la vida. Muy sencillo. ¿Cuántos días tiene el año?
365 días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Dividan 365 sobre 7 y les va a dar 52 y pico. Entonces, vuelvo, repito, es más fácil multiplicar, pero erróneamente, que dividir. Entonces, muy sencillo. El valor esperado acá sería el número de sorteos, que son 104, por el porcentaje de librar un baloto, que es 0.0224. O sea que la respuesta nos dice que una persona que jugaba el baloto todo el año simplemente lo iba a librar 2.32 veces, no más. O sea, pues que si usted era de los empernidos, de la gente que veía empernido, que jugaba el baloto, solamente libraba bien librado, yéndole bien, lo libraba más de 2 veces. Y si lo libraba más de 2 veces, déselo por bien, por el estar en lo que es, ¿sí? Si lo libraba menos de 2 veces, considérese una persona de mala suerte. Muy bien. Y vamos a dejar planteado, o no planteado, no, vamos a hacerlo así rapidito. El bingo también es una hipergeométrica, para que ustedes sepan. ¿Ustedes han jugado bingo? A ver, pues, ¿qué conocimientos tiene el bingo? ¿Han jugado bingo? Muchachos, ¿no han jugado bingo? Doña Natalia Pacheco, ¿usted ha jugado bingo? Chicos, ¿ninguno de ustedes ha jugado bingo? Sí, Muy bien, profe. en cuarentena pueden jugar bingo, muchachos. Bien, despeguen de la maquinita. Bien, un bingo porque es hipergeométrica. A ver, aquí entre nos. Sinceramente, ¿quién ha jugado bingo? Ninguno. Profe, No, yo, a ver, pues hagamos recuerdo. ¿Cuántos números tiene el bingo? ¿Cuántos números posibles tiene el bingo? Don Santiago, ¿cuántos números tiene el bingo? Pero no sé, pero 99 o qué. No, Yo creo que eso sería 50. lo europeo. Bingo americano, ¿cuántos 90, números tiene? Creo que 50 si no estoy mal. 90. No. Muy bien. Chicos, No no han tiene 15. jugado bingo en esta vida ustedes por lo que ven. Estamos como perdidos, pues ni siquiera Los se han tiene entretenido 100, jugando los ningún tiene día de 100. estos. Vean, muchachos, un bingo americano, porque no estoy hablando de un bingo europeo, tiene 75 números posibles. O sea que el tamaño de la población son 75 números posibles. Muy bien. ¿Cuántos números tiene una tabla de bingos? Entonces vamos a mirar. Vean, muchachos, esta es la tabla del bingo. Si ustedes no se acuerdan. En la letra B tiene 5 números. En la letra I, su tabla tiene 5 números. En la letra N, ¿no han jugado ni binguitos, pues? No. Resulta que en la tabla N, este valor de la mitad está siempre en blanco, o sea, en un espacio que llamamos free, libre. O sea que aquí van 4. Acá también tiene otros 5 números. Y en la letra O tiene 5 números. El tablero de ustedes tiene en total 5 por 5, 25, pero quitémosle 1, tiene 24 aciertos.
¿Sí? O sea, el número total de aciertos serían 24. Muy bien. Entonces, yo no sé si ustedes bajan al centro y encuentran afiches donde dice Super Bingo. Gánese 10 millones de pesos. Muchachos, estos 10 millones no es por llenar la tabla del bingo. Estos 10 millones están amarrados a que les van a decir, si usted llena el bingo en 50 balotas o hasta en menos, a usted le pueden decir, vea, ganes el bingo, o sea, si es capaz de llenar todo el bingo en 40 balotas. Miren que aquí son 24. Entonces la idea es que usted tenga 24 aciertos para ganarse el Super Bingo. Entonces, vuelvo y repito, pues el problema sería así. El bingo es una hipergeométrica. ¿Cuántos números tiene el bingo posibles? 75. Para ganarse el bingo, usted tiene que tener los 24 aciertos. Cuando a usted le dicen en los afiches del centro que se va a ganar un super bingo en 10 millones, siempre esos 10 millones van amarrados de que eso, usted tiene que tener los 24 aciertos en un número de balotas menos de 60, pues eso sí se los aseguro. 40 balotas. Vamos a hacer muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que usted coja los 24 aciertos en 40 balotas? Se lo vamos a mostrar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 24 en 40 balotas? Entonces, simplemente vamos a hacerlo en Excel. Fácil, por eso lo tenemos. ¿Están viendo Excel, no? ¿Cuántos éxitos en la población dijimos que tiene el bingo? 24. ¿Cuál es el tamaño de la población? 75. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga en una muestra de 40 balotas la probabilidad de que usted se gane el bingo? Es esta. ¿Qué número ven ustedes ahí? Miren que cuántos ceros tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La probabilidad de que usted llene el bingo en 40 balotas es esa. Muchachos, les doy un dato. Más fácil se ganan el baloto que llenar el bingo en 40 balotas. ¿Sí? ¿Cuándo hay probabilidades de ganarse el bingo? Cuando hayan salido por ahí 60 balotas. Ahí sí hay todavía una probabilidad. Y vea la probabilidad para ganarse el bingo en 60 balotas. No llega ni al 1%. En 62 ya la cosa, ya sí hay posibilidades. Para que vean cómo cambia. Ni siquiera el 1%. Veamos. En 63. Esperemos llegar al 1%. No llega ni al 1% todavía. En 64. Ya, casi se acerca. En 65. Ya llega al 1%. En resumen, algún día que vayan a un bingo, vayan contando las balotas que van saliendo y póngale la firma que por ahí alrededor de las 60, de ahí a partir de 60 va a salir el ganador del bingo. ¿Sí?
E inclusive, en 65 balotas es muy normal que usted tenga 21 aciertos. O sea, que a usted le estén faltando 3, 2, ¿sí? Muy bien. Terminamos con la consulta. En la próxima clase van a consultar esta distribución. Distribución multinomial. Lo mismo. Palabras claves. Fórmula. Y valor esperado. ¿Sí? Distribución multinomial. Palabras claves. ¿Cómo es la fórmula para encontrar la probabilidad de x igual a x? Y el Profe, valor nos está esperado. viendo Paint. ¿Qué? Nos está viendo Paint. Ah, pero listo. Se está viendo Paint, pero ya se lo voy a poner pues para que quede fácil. Entonces vuelvo y repito. Distribución multinomial. Palabras claves. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la probabilidad de x igual a x? Ah, no, esto no es x igual a x. Esto tiene varias cosas. Bien. Bien. ¿Cuál es la fórmula? Simplemente, ¿cuál es la fórmula? Ya acabamos, ya acabamos. ¿Cuál es la fórmula? Esto bórrenlo por acá. Y el valor esperado. ¿Sí? Eso es la consulta para la próxima clase. Muy bien. Con eso damos por terminada la grabación. Y así vamos a tener más ejercicios para hacer. Ya estamos acá.